Hola a todos. Ayer nos habíamos quedado viendo la evolución del sistema de la restauración a lo largo del periodo que va desde el asesinato de Canalejas hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, y señalábamos al colocar esta diapositiva que una de las características que marcan este periodo va a ser la inestabilidad política, no solo por las crisis que van a azotar al propio régimen, especialmente graves en el año de 1917 y en 1921, sino porque el régimen no parece ser capaz de dar una respuesta política adecuada a los nuevos retos que se inician en la sociedad española de comienzos del siglo XX. Decíamos también que la sucesión de gobiernos en apenas 11 años, los que van desde 1912 a septiembre de 1923, resulta de igual tamaño, de igual dimensión que la que había experimentado la restauración durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de su viuda María Cristina, es decir, durante los 27 años que van desde la restauración de los Borbones. Un signo claro de esa inestabilidad asociada a este periodo que antecede al establecimiento de la primera de las dos dictaduras militares que va a vivir España en el siglo XX. El periodo que estamos estudiando, es decir, este periodo posterior al asesinato de Canalejas, va a venir marcado por un suceso que va a alterar de una manera sin precedentes la historia universal, la historia occidental especialmente, pero que va a afectar a todos los continentes, como es la Primera Guerra Mundial. España no va a participar en la Primera Guerra Mundial, pero la coyuntura internacional, tanto desde el punto de vista de los debates teóricos o intelectuales, como de las consecuencias de carácter económico o social que este conflicto va a tener, van a dejarse sentir con intensidad en el país, y especialmente van a ser relevantes también las consecuencias del final de este conflicto, que va a poner de relieve las debilidades del sistema económico de España a comienzos del siglo XX y que va a condicionar las relaciones sociales en el periodo que antecede al establecimiento de esa dictadura de Primo de Rivera. Como digo, España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero eso no obsta para que en nuestro país surjan defensores tanto de uno como del otro bando. Así, la sociedad española va a dividirse en facciones equivalentes entre quienes apuestan por el triunfo de las potencias centrales, esto es de Alemania, Austria-Hungría y sus aliados, y quienes apoyan el triunfo de las potencias aliadas encabezadas por Francia y Gran Bretaña, en donde luego se irán añadiendo otras naciones. Estas dos formas de entender el conflicto van a expresar sus puntos de vista en distintos medios periodísticos y van a ejercer influencia en distintos sectores políticos, especialmente en facciones tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador. No obstante, y desde mi punto de vista, afortunadamente, ninguna de esas facciones consiguió imponer su punto de vista y hacer intervenir a España como un país beligerante más en el conflicto. De tal modo que España va a vivir la guerra con apasionamiento, pero desde la posición de neutralidad. Una neutralidad que va a tener consecuencias tremendamente positivas desde el punto de vista económico. La industria española a comienzos del siglo XX se había ido desarrollando, aunque no tenía el alcance ni el desarrollo de sociedades que forman su entorno más cercano, como podrían ser la francesa, la alemana, la británica o la italiana. No obstante, la participación de todos estos países en el conflicto va a hacer que la industria española reciba
un aumento de pedidos, tenga que aumentar su producción, en gran medida para satisfacer una demanda proveniente de estos países que han reorientado su industria nacional hacia la industria de guerra, lo que va a suponer el florecimiento de la industria española, un florecimiento en gran medida condicionado por estas circunstancias extraordinarias y que, como digo, a medida que las industrias extranjeras vayan recuperando su estado de anteguerra, va a provocar, al finalizar la guerra, un impacto negativo en esa economía. Desde el punto de vista económico, la Primera Guerra Mundial también va a suponer el incremento de las tensiones económicas asociadas a fenómenos como la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, en gran medida consecuencia, como digo, de esa situación extraordinaria que es el conflicto, con lo que supone el encarecimiento del acceso a determinadas materias primas, fuentes de energía o incluso las dificultades que supone la distribución de los productos en los distintos mercados. Especialmente reseñable son también las labores de mediación que desde la Casa Real va a poner en marcha Alfonso XIII, que aprovechando los vínculos familiares que le unían con las casas reinantes tanto de Alemania como del Reino Unido, con los que estaba emparentado muy estrechamente. Simplemente hay que pensar que su mujer es de ascendencia alemana y proviene de la Casa Real Británica. Como digo, la Casa Real Española va a poner en marcha una oficina pro cautivos que va a facilitar los contactos entre prisioneros de guerra de ambos bandos, facilitando también no solo esa comunicación, sino en ocasiones los intercambios de prisioneros entre ambos bandos. El sistema de la Restauración va a vivir en el año de 1917 su crisis más grave hasta el momento. Una crisis que va a poner de relieve la debilidad de los cimientos de ese sistema político a estas alturas del siglo XX, una vez que los intentos de regeneración desde el propio sistema que estuvimos viendo, tanto de conservadores como liberales, fracasaron. La crisis de 1917 es el golpe más duro que va a experimentar la Restauración, y si el régimen logra sobrevivir no es debido a su fortaleza, sino sobre todo al carácter inconexo de los tres movimientos que de manera sucesiva se desarrollan a lo largo de 1917. Esta ausencia de coordinación entre las reivindicaciones de los sistemas de los sectores de oposición al sistema político va a provocar que con dificultades, pero el régimen vaya a poder encauzar, controlar estos altercados que bien pudieron suponer la finalización de la monarquía en ese año. La primera de las reclamaciones se produce por el desarrollo de las denominadas juntas de defensa. Las juntas de defensa son una organización militar de carácter gremial. Para entendernos estaríamos hablando de un sindicalismo militar, con el agravante que supone, teniendo en cuenta la importancia, el peso y la delicadeza de la situación que está vinculada a las propias Fuerzas Armadas. No es lo mismo reclamar tus derechos con una pancarta que reclamar tus derechos con un fusil o un tanque. Como digo, las juntas de defensa van a suponer un retorno del militarismo al primer plano de la vida política. Ya habíamos visto una primera expresión de esta situación en 1905 con el asalto a Cucut y la exigencia de aprobar la ley de jurisdicciones, y en esta segunda ocasión nuevamente esta presión por parte del estamento militar, presión apoyada
por el rey Alfonso XIII, va a lograr no solo doblar la mano al gobierno, provocando un cambio de turno, sino que va a provocar que el gobierno acepte esas exigencias, dándole, por tanto, carta de naturaleza a esta forma de intervenir en política mediante una presión extraparlamentaria a través de ese estamento militar. Como digo, en gran medida el problema, desde el punto de vista de los militares, responde a la reivindicación económica y en gran medida a la dualidad que se está generando en el seno del ejército entre los que participan en el conflicto de Marruecos y que por tanto ascienden con mayor rapidez por méritos de guerra, adelantando en el escalafón, obteniendo mejores destinos y mejores condiciones, que aquellos que se quedan en la península y que van a protagonizar este movimiento reivindicativo. Como digo, el apoyo real va a ser fundamental para que estas exigencias dirigidas al gobierno liberal de García Prieto sean tenidas en cuenta, hasta el punto de que, como digo, el gobierno va a caer, se va a sustituir por el gobierno de Eduardo Dato, que lo primero que va a hacer va a ser reconocer las exigencias de los militares. Las juntas de defensa se van a convertir desde este momento en un interlocutor más en la vida política de la restauración, en otra voz presionante hacia los distintos gobiernos, y solamente el descrédito de lo militar que acompaña al desastre anual a partir de 1921 va a hacer decaer este bloque de presión que va a condicionar en gran medida la vida política de este final de la restauración. El segundo movimiento que hace tambalear el régimen político es la Asamblea de Parlamentarios. La Asamblea de Parlamentarios es una reunión extraoficial, es decir, no estamos hablando de ninguna institución del propio régimen que tuviese una naturaleza constitucional, sino, como digo, se trata de una reunión impulsada en gran medida por el nacionalismo de la Liga Catalanista. Figuras como Cambó van a ser impulsores de esta reunión de parlamentarios, tanto diputados como senadores, en gran medida de ideología republicana o nacionalista, que, aprovechando la clausura de las Cortes, van a reunirse en distintas ciudades españolas, especialmente en Barcelona, con un programa que reclama la convocatoria de unas Cortes Constituyentes que pretendían cambiar la naturaleza del propio régimen de la restauración. El movimiento va a ser un movimiento especialmente importante, como digo, porque surge de un sector notable de esas fuerzas antisistema que han ido creciendo en las primeras décadas del siglo XX. La Asamblea de Parlamentarios presenta un programa de transformación no previsto por la Constitución y, por tanto, podríamos calificarlo de golpe de Estado, en cuanto que lo que se pretende es una modificación por vías no previstas del orden constitucional, y que cuenta además con la legitimidad, con el apoyo que representa el ostentar una determinada representación pública, como la que tienen todos estos diputados y senadores. La Asamblea de Parlamentarios finalmente va a ser disuelta por orden del gobernador civil, siguiendo instrucciones del gobierno y mediante el recurso de las fuerzas de orden público, especialmente la Guardia Civil. Y el movimiento va a disolverse cuando su posterior convocatoria se vea anulada como consecuencia del estallido del tercero de los conflictos que se desarrollan ese año, que no es otro que la huelga general revolucionaria, que de manera conjunta
el sindicalismo tanto anarquista como socialista van a iniciar en el verano de 1917. La huelga general revolucionaria va a plantear un programa, un proyecto de regeneración político a medio camino entre una posición revolucionaria y otra estrictamente sindical. Posteriormente, en las valoraciones que van a hacer los líderes del movimiento revolucionario, van a discutir si el planteamiento fue excesivamente revolucionario o se trató de encauzar de manera no violenta. Habrá quien opine que el fracaso fue justamente por no optar abiertamente por esa vía revolucionaria con la violencia necesaria para hacerla triunfar. Pero, como digo, va a plantear la paralización del país, aprovechando o excusándose en el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera como consecuencia de ese incremento de la inflación y de la pérdida de valor adquisitivo de los salarios, y de manera conjunta, como digo, UGT y CNT, el sindicato vinculado al PSOE, la Unión General de Trabajadores, y el sindicato anarquista creado en 1910, la Confederación Nacional del Trabajo, van a iniciar un movimiento que paralizará durante varios días el país y que obligará a intervenciones del propio ejército. La huelga general revolucionaria va a vivir acontecimientos que han sido interpretados de distinta manera. Por ejemplo, el descarrilamiento de un tren con varias víctimas que desde el gobierno se achacó a un sabotaje de los huelguistas. Los huelguistas lo señalaban como consecuencia del mal estado de las infraestructuras y el exceso de velocidad para evitar la detención del convoy, pero, como digo, va a provocar una situación que obligará a reorganizar el movimiento sindical, teniendo en cuenta los efectos de la acción, en el que, como veis en la imagen, va a dejar más de 70 muertos, más de 150 heridos y 2.000 detenidos, entre los que se encuentran algunos de los miembros del Comité Revolucionario, como veremos, y un nuevo cambio de gobierno, con la caída del gobierno conservador de Dato y la subida de García Prieto de nuevo al frente del gobierno, esta vez encabezando el que va a ser el primero de los gobiernos de concentración, es decir, un gobierno en el que están presentes miembros tanto del Partido Liberal, que ostenta la presidencia, como del Partido Conservador. Aquí veis un texto de las propuestas de la Asamblea de Parlamentarios, en la que, como podemos leer, se señala un proyecto claramente rupturista en el punto B, cuando dice que, habiendo declarado el gobierno y los partidos que tienen mayoría en las actuales Cortes que éstas no pueden actuar en funciones de constituyentes, y considerando la Asamblea que urge deliberar y resolver sobre la organización del Estado, la autonomía de los municipios y los demás problemas que las circunstancias plantean con apremio inaplazable para la vida del país, entiende que es indispensable la convocatoria de nuevas Cortes que en funciones de constituyentes. Es decir, planteando un escenario, como digo, de inicio de un proceso constituyente. Un proceso constituyente que se sitúa al margen del propio régimen, como deja o se puede deducir del siguiente apartado, en el que se señala que para que el país pueda manifestar libremente su opinión y el pueblo no vea cerrada toda esperanza de que su voluntad sea conocida y respetada, las Cortes Constituyentes no pueden ser convocadas por un gobierno de partido, que fatalmente seguirá los habituales procedimientos de adulteración del sufragio, sino por un gobierno que encarne y represente la voluntad soberana del país. Por tanto, se plantea con antelación a esa convocatoria de Cortes Constituyentes la sustitución del gobierno del turno por un gobierno que ellos mismos califican de representativo de la voluntad soberana, y que sería el encargado de iniciar este proceso constituyente. Como os he dicho antes, el proceso
de la Asamblea de Parlamentarios no va a ir a más, porque la acción de las fuerzas de orden público y el solapamiento con los sucesos de la huelga general revolucionaria van a disolver este movimiento, dejando no obstante el importante pozo de esa alianza, de ese acercamiento entre posiciones republicanas y posiciones nacionalistas. El siguiente texto es el manifiesto conjunto de la UGT-CNT, que es uno de los textos que tenemos que comentar para la prueba de BAU, y nos vamos a detener brevemente en su análisis. Por de pronto, decir que se trata de una fuente primaria de naturaleza circunstancial, al tratarse, como digo, de un manifiesto que presenta el punto de vista de los convocantes de este proceso huelguístico, en el que la idea principal se expresa en el último apartado, cuando nos dice que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de reivindicaciones sociales, los organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos directivos, procederán a la adopción de todas aquellas medidas que consideren adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el momento en que haya de comenzar este movimiento. Es decir, estableciendo ese llamamiento a esa huelga general que tendría como objetivo la transformación y el reconocimiento de las exigencias de los sindicatos convocantes. Básicamente, la siguiente idea, que es antecedente o expresión de esa idea principal a la que sirve de preámbulo, es ese punto 1 en el que nos señala que no ha encontrado, a pesar de sus buenos deseos, satisfechas las demandas formuladas por el último congreso de la UGT, y con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema, van a optar por esa vía de huelga general revolucionaria. Los puntos anteriores no dejan de ser un elemento justificativo de las condiciones, a partir de un análisis interesado de la situación del momento, que plantean los dirigentes tanto de la UGT como de la CNT. La huelga va a fracasar. Aquí veis una imagen en la que los principales dirigentes de la UGT, entre los que se encuentran Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés Saborit o Largo Caballero, se encuentran recluidos en el penal de Cartagena, donde van a pasar muy poco tiempo, porque muy pronto van a obtener acta de diputado y van a poder abandonar la prisión. A partir del final de la Primera Guerra Mundial se abre un periodo de tremenda inestabilidad, conocido en la historiografía como trienio bolchevique, entre 1918 y 1920, y que será el contexto en el que se desarrolle la siguiente gran crisis del sistema de la restauración, que va a ser la crisis marroquí asociada al desastre de Anual, en el que el influjo de la recientemente triunfante revolución bolchevique de 1917 va a provocar un momento de tensión mucho más aguda en las relaciones políticos-sociales, como consecuencia, digo, de ese fortalecimiento de las propuestas revolucionarias que se van a suceder. El movimiento obrero va a reorganizarse tanto en su versión o en su vertiente anarquista, extrayendo consecuencias, como digo, de ese fracaso de la huelga general de 1917, enseñanzas que en gran medida van orientadas hacia la intensificación de la acción violenta, considerada imprescindible en el proceso revolucionario, y en el ámbito marxista, en la ruptura
que va a experimentar el Partido Socialista Obrero Español cuando de su seno surja una facción que se declare comunista y que va a vincularse a la Tercera Internacional que fundará el líder de la revolución bolchevique, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. El momento de este periodo va a intensificar, como digo, las tensiones sociales, los enfrentamientos, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, entre las posiciones sindicales y las patronales van a abandonar lo que es un ámbito de conciliación o de negociación para asaltar o para desarrollarse en un ámbito de confrontación directa. Así, en el periodo abundan las ocupaciones de tierras, revueltas campesinas, especialmente intensas en aquellos territorios, Andalucía y Extremadura, donde el jornalero, o lo que es lo mismo, ese proletariado rural, es más numeroso. El número de huelgas, tanto en el sector industrial como en el mundo agrario, va a incrementarse, de tal modo que las relaciones laborales van a venir marcadas sobre todo por ese aumento de la confrontación. Una confrontación que encuentra respuesta violenta tanto desde los intereses de los sectores patronales, donde la lucha entre distintas facciones sindicales y pistoleros al servicio de los patronos va a ser especialmente intensa, con especial importancia en Cataluña, donde, como digo, este pistolerismo sindical, patronal, va a dejar un reguero de víctimas al que hay que unir, además, la acción de determinadas cargos del orden público, especialmente la figura de García Nido, el gobernador civil de Barcelona, que va a impulsar la aplicación de la denominada ley de fugas. La ley de fugas es aquella que permitía el tiroteo de aquel preso que, una vez detenido, intentaba huir. Una práctica que se realizaba de manera fraudulenta cuando la pareja de la Guardia Civil retrasaba su paso, de tal modo que el prisionero quedaba unos metros por delante y se aplicaba, una forma de ejecución extrajudicial, esa ley de fugas. Todos estos fenómenos no son otra cosa que la plasmación evidente de un régimen político incapaz de encauzar un grave problema de orden público con un fuerte componente de base social en esa división entre las distintas grupos sociales de la sociedad de la Restauración, y en un momento en el que las posiciones extremistas de corte revolucionario van a incrementarse. Hay que pensar, además, que este proceso que está viviéndose en España no es un proceso exclusivo de la sociedad española, sino que en la década de los 20 vamos a ir viendo cómo las tensiones de corte revolucionario entre posiciones extremistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, van a incrementarse con acciones violentas, con intentos violentos de toma del poder, como puede ser la revolución espartaquista en Alemania o la toma del poder por parte de los fascistas en la Italia de 1922. Como digo, el mapa europeo en la década de los 20-30 va a ir progresivamente transformándose de una Europa dominada por la opción de la democracia parlamentaria, que parecía la triunfante tras el final de la Primera Guerra Mundial, hacia posiciones de signo autoritario, en muchas ocasiones de carácter militarista, que van a ir salpicando los distintos países europeos, con el surgimiento además de nuevas formas de Estado, el Estado totalitario, que surgiría primero en la Unión Soviética y posteriormente se desarrollaría en la Italia fascista y en la Alemania nazi.
La última de las crisis que vive la Restauración en este periodo que antecede al estallido, al inicio de ese golpe de Primo de Rivera, que va a suponer el establecimiento de una dictadura y la cancelación de facto de la Constitución de 1876, va a tener que ver nuevamente con Marruecos. El conflicto marroquí, que hemos visto aparece de manera recurrente en la vida política española desde 1906, va a producir en 1921 una de las crisis más graves del periodo, hasta el punto de que va a estar en la base o va a ser uno de los elementos que explican el triunfo del golpe y que justifican o hacen comprender por qué Primo de Rivera va a poder hacerse con el poder de la forma en la que se hizo en ese año. Marruecos es un problema político y militar en la vida española durante el primer cuarto del siglo XX y de las prácticas que van a ir desarrollándose en ese periodo de guerra, una larga guerra que va a dejar toda una casta dentro del propio ejército, los denominados africanistas, que desempeñarán un papel fundamental en el estallido de la Guerra Civil en 1936, van a ser consecuencia, como digo, del conflicto. Como señalamos, el protectorado español en Marruecos es consecuencia de una serie de circunstancias, algunas van referidas a la propia dinámica de la sociedad española, otras son o están vinculadas al desarrollo de las relaciones internacionales en el periodo que antecede a la Primera Guerra Mundial. En la historia del establecimiento de este protectorado, el primer punto en el que nos tendríamos que situar sería el Acuerdo Hispano-Francés de 1902, un acuerdo que establecía el reparto del territorio de Marruecos, donde Francia pretende establecer un protectorado entre España y Francia, cediendo a la soberanía española una proporción del territorio marroquí mayor de la que finalmente tuvo. Este acuerdo hispano-francés, que era, como digo, una solución que se desarrolla a partir del interés de Francia por establecer ese protectorado y ampliar sus dominios coloniales en África, se va a ver esto desarrollado mediante toda una serie de transformaciones en las relaciones internacionales. Aquí hay una errata, no es 1905, es 1904, cuando se firma la Entente Cordial, un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña, que pone en vía de solución todos los conflictos que, sobre todo en el ámbito colonial, van a enfrentar a Gran Bretaña y a Francia. Conflictos que a punto estuvieron de causar una guerra cuando se enfrentan en Fasoda a finales del siglo XIX y que presentan escenarios de fricción también en torno a los dominios coloniales tanto franceses como británicos en Asia. Ese acuerdo que se firma entre Gran Bretaña y Francia en 1904 deja las manos abiertas a Francia para iniciar su expansión con Marruecos cuando se produce, y por eso el error de 1905, cuando se produce la primera crisis marroquí. Al intentar hacer efectivo ese protectorado, los franceses se encuentran con que el Kaiser Guillermo sale en defensa de la soberanía de Marruecos y se pone de parte del sultán de Marruecos, amenazando de forma poco velada a un enfrentamiento directo entre Francia y Alemania. Esta crisis, conocida como Primera Crisis Marroquí y que se considera una de las primeras crisis prebélicas, esto es, de las crisis que pudieron hacer desencadenar con anterioridad la Primera Guerra Mundial, va a resolverse con la convocatoria de una conferencia internacional en Algeciras en 1906
donde se acuerda el reparto del territorio de Marruecos entre dos potencias colonizadoras, Francia y España, que ejercerían un protectorado sobre el gobierno del sultán de Marruecos. Las crisis marroquíes van a ser dos, no solo vamos a tener en 1905 un conflicto que a punto está de desencadenar la Primera Guerra Mundial, sino que nuevamente en 1911, ante las dificultades que está experimentando Francia por hacer efectivo ese protectorado en el territorio de Agadir, vamos a encontrar una segunda crisis marroquí, cuando Alemania envíe un barco de guerra con la excusa de proteger a sus nacionales, y que solamente se resolverá con la cesión de tierras en torno a la colonia alemana de Camerún, y fortaleciendo de manera derivada los vínculos entre Francia y Gran Bretaña, la alianza que va a marcar a uno de los dos bandos de la Primera Guerra Mundial. El protectorado español se extiende desde un territorio que se sitúa entre Ceuta, como veis en la parte superior del mapa, hasta algunos kilómetros al este de Melilla, y ocupa, como digo, el territorio correspondiente a la costa mediterránea marroquí y aparte de la costa atlántica. El proceso de hacer efectivo este dominio colonial va a estar salpicado de conflictos. Algunos de ellos ya los conocimos, como fue el desastre del Barranco del Lobo en 1909, cuando se produce la muerte de un destacamento español que se vio sorprendido por las tribus rifeñas en ese lugar, en el Barranco del Lobo, y que desastre que va a provocar de manera indirecta el estallido de la Semana Trágica en Barcelona, donde los reservistas, que ya tenían un estado de ánimo especialmente agitado, van a recibir la noticia de esa masacre con fuerte temor, y como digo, y como vimos en el otro vídeo, va a desembocar en los sucesos de la Semana Trágica. En 1921 se va a intentar resolver esta resistencia que las tribus rifeñas, que nunca habían sido estrechamente sometidas por el sultán de Marruecos y que ocupan toda esta región del protectorado español, que han ido cuestionando y atacando las distintas posiciones españolas en la zona. Como digo, en 1921 se intenta iniciar una operación en la que dos generales, el general Berenguer desde Ceuta y el general Fernández Silvestre desde Melilla, encabezarían ejércitos numerosos, estamos hablando de alrededor de 80.000 soldados cada uno, para en un movimiento envolvente, esto es, yendo desde Ceuta hacia el este y desde Melilla hacia el oeste, acabar por embolsar a los rebeldes rifeños y destruirlos. Este plan, que necesitaba de la coordinación de ambos generales, va a chocar con la rivalidad que estos generales tienen entre sí, lo que va a impulsar el adelanto de esas maniobras por parte de Fernández Silvestre, que abandonará sus posiciones en Ceuta antes de lo previsto. El movimiento de Fernández Silvestre, además, se va a ver estimulado, según parece, por el propio monarca, quien habría remitido un telegrama a Fernández Silvestre con la frase «olé los cojones». Esa irresponsabilidad de animar a este movimiento tan arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta cómo acaba la expedición, va a estar en la base de las acusaciones que posteriormente se librarán sobre la responsabilidad del rey en el propio desastre. El avance de Fernández Silvestre va a detenerse en Anual, donde la resistencia
la resistencia marroquí va a detener a los españoles, que se ven superados por fuerzas más numerosas, y tras aguantar apenas 5 días van a iniciar una retirada hacia las posiciones en Melilla, que muy pronto va a convertirse en una desbandada. Los soldados españoles van a caer ante la presión marroquí, y aunque hay algunos casos notables de heroísmo, como una carga de toda una unidad de caballería dirigida por Primo de Rivera, no el dictador, sino un pariente, que va a morir en esa carga, defendiendo la retirada de los soldados de infantería, y donde va a actuar también de forma notable banderas de la Legión, tratando de defender las posiciones que progresivamente se iban perdiendo una tras otra. El desastre de Anual va a suponer que la práctica totalidad del protectorado pierde cualquier vínculo con el control español, es decir, aunque efectivamente, aunque legalmente seguiría siendo protectorado español, lo cierto es que ya no hay forma de ejercer ninguna autoridad, hasta el punto de que incluso se pone en riesgo la pervivencia y el control de ciudades como Melilla, que no formaban parte del protectorado y que van a ser atacadas por las tropas de Abdelkrim, que es el líder rifeño. En este territorio se crea una república independiente del Rif, de efímera existencia, que perdurará únicamente hasta que en 1925 españoles y franceses recuperen el control del territorio. Estas son imágenes de los días posteriores a este desastre de Anual. En ellas podemos ver los restos de los españoles que han sido muertos por los rebeldes rifeños, y como vemos el impacto que va a tener en la sociedad española una matanza que afecta a varios miles de soldados españoles, va a provocar no solo una respuesta institucional, un gobierno de concentración, sino también la apertura de una investigación que se va a encargar al general Picasso, no tiene que ver con el pintor, y cuya publicación estaba prevista para los días cercanos al momento en el que se produce el golpe de Primo de Rivera. Vamos a ver ahora un vídeo que explica con imágenes de la época los sucesos que tuvieron lugar en Anual.
Como podéis suponer, un desastre de estas características, con más de 2.300 muertos y un número importante de prisioneros de guerra, además de la pérdida, como se ve en el vídeo, de las distintas fortificaciones construidas en los años posteriores, va a dejar un panorama político especialmente agitado, toda vez que las responsabilidades se elevan no solo ante el gobierno o el estamento militar, sino a la propia corona. Consecuencia de esta situación, va a opacarse el movimiento de las juntas de defensa, que vimos que se iniciaba en 1917 ante el descrédito de lo militar, y la oposición, especialmente la oposición socialista encabezada por Indalecio Prieto, va a dirigir sus presiones sobre la figura, la responsabilidad del rey. Como digo, se va a encargar al general Picasso la elaboración de un expediente en el que se depuren las distintas responsabilidades que tuvieron los distintos implicados, desde el propio general, los mandos militares, el ministro de la guerra, el gobierno o el propio monarca. El general Fernández Silvestre va a morir en los sucesos de Anual, por tanto esa responsabilidad habría quedado limitada, pero como digo, el desastre va a afectar a toda la estructura institucional del régimen de la Restauración en un momento en el que, como ya hemos visto, está especialmente débil. Como veis en esta diapositiva, empezamos aquí a ver el siguiente punto, el que corresponde al desarrollo de la dictadura de Primo de Rivera y la posterior caída de la monarquía, el periodo que va desde enero de 1930 hasta abril de 1931, y que comentaremos en siguientes vídeos.